Muy buenos días, amigos televidentes, le damos la bienvenida a Enfoque. Es un placer que usted nos acompañe en este martes 8 de noviembre. Quiero comentarles que en el transcurso de esta mañana estaremos abordando un tema muy interesante. Hablamos de salud mental en la infancia y para ello pues me encuentro muy bien acompañada de la psicóloga clínica de Love and Balance, Nicole Mercado, a quien desde ya le damos la más cordial bienvenida y un placer enorme tenerla acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y gracias por permitirme compartir este tema de importancia de la salud mental para la población. Excelente. Antes de entrar de lleno en el tema para abordar las características de la importancia de salud mental, psicóloga, comentarle a nuestros amigos televidentes el poder conocer cómo nace Love and Balance. ¿Cuánto tiempo tienen ya de estar ayudando a las personas? ¿Quiénes han participado? ¿Cómo ha sido la aceptación de las personas? Sí, ya la clínica tiene 10 años de haberse inaugurado. Larga trayectoria, ¿verdad? Sí, todo empezó porque yo era catedrática en la universidad y los alumnos me preguntaban si daba consulta y pues en ese tiempo que uno empieza es bien difícil abrir un local y empecé, recuerdo, alquilando por horas con 2 pacientes y en la actualidad, gracias a Dios, estoy ubicada en Colonia Escalón y tengo en mi cartera de clientes 75 pacientes que son tal vez semanales, quincenales, mensuales o que me envían a algún pariente. Entonces estoy muy bendecida ayudando a personas en sus problemas de ansiedad, depresión, divorcios, problemas maritales, problemas de aprendizaje de los niños, hiperactividad, déficit de atención, bipolaridad, esquizofrenia, etcétera, etcétera. Para, sin ninguna selección de edad, ni que sea mujer o hombre, usted recibe a cualquier tipo de persona en su clínica. Así es, sí, porque cuando son niños normalmente se trabaja con los padres de familia. Okay. Entonces no hay discriminación de edad e incluso algunas terapias de grupo para los niños son muy beneficiosas porque pueden compartir con otros de su edad y también ver otro tipo de padres que les dan herramientas distintas. En la actualidad tiene más clientes que acuden a su clínica, pero desde un inicio usted ya tenía esa proyección, es decir, más adelante yo sé que voy a tener más personas que necesiten la tan importante salud mental. Le voy a ser sincera, mis alumnos me dieron esa proyección, porque siempre me vi como académica, yo era muy estudiosa, estudié becada con beca Fantel y era muy nerdita de libros. Cuando mis estudiantes me escuchaban hablar, probablemente algo les motivó y dijo, ella me puede ayudar, ella me puede guiar. Y creo que mi clínica primero se la debo a Dios y luego se la debo también a mis estudiantes que me inspiraron y me motivaron. Y bueno, cuando uno tiene capacidad, cuando uno tiene talento y estudia e investiga, porque eso es otra cosa, que desde que me gradué no he dejado de capacitarme. Tengo certificaciones en programación neurolingüística, en focusing en emociones, en points of view, también en hipnosis clínica y en constelaciones familiares. Entonces las herramientas que nos da la carrera son muy buenas, pero uno no puede dejar de estudiar, uno no puede dejar de actualizarse y de renovarse porque pierde la vanguardia, ¿no? Así que mis pacientes dan crédito de lo bien que se sienten luego de pasar consulta y para mí es mi vocación, es un don que Dios me ha dado y me encanta servir, incluso a veces me toca llegar por emergencias domingo y lo hago con todo gusto porque la verdad que cuando uno sirve a los demás, uno es más feliz. Perfecto, más adelante estaremos abordando a profundidad cada uno de los servicios que usted brinda según cómo se ha ido actualizando en el tiempo. Pero muy aparte de eso, me llama la atención algo muy importante que usted mencionó y es que también las personas pueden crear ese vínculo, esa conexión con su psicólogo o psicóloga. Sí, eso es algo muy importante y es que lastimosamente debido a la guerra mi madre tuvo que emigrar a Australia. Entonces yo no crecí con ella y cuando te comento que yo era así como muy nerdita, muy estudiosa, yo no había sanado mucho el vínculo con mi madre y a través de la psicoterapia sané el vínculo con mi mamá y logré ver la diferencia entre ser una persona solo académica, solo de mente, solo de estudio, a ser una persona que aparte tiene corazón, aparte tiene emociones,
se vincula y es afectiva, y eso psicológicamente lo da la mamá. Lastimosamente, como no había crecido con ella, me faltaba esa parte, y gracias a los psicólogos que me atendieron, logré sanar mi relación con mi madre, y de ahí empecé a tener muchos más pacientes. Mira, qué experiencia más bonita el reconocer que tienes cierto grado, por decirlo así, como un problema, y poder solicitar ayuda. Es algo que las personas hoy en día no visualizan, no ven. Los problemas se los guardan, y eso como que les afecta mucho más. Así es, y muy importante que nosotros como psicólogos nos demos cuenta que no solamente debemos sanar nuestra relación con nuestra familia, con nuestra infancia, porque a veces nos enfocamos mucho en lo académico, en ser muy inteligentes en los estudios, y olvidamos la parte afectiva de nuestro ser. Y no basta con ser una persona muy intelectual. Claro que es importante, uno debe tener conocimientos y uno debe tener un bagaje cultural amplio, pero lo más importante es tu amor por el cliente, tu deseo de servirle, tu deseo de ayudarle y de apoyarle. Porque si un psicólogo no tiene eso, difícilmente va a poder bendecir la vida de su paciente. Excelente. Según su percepción y toda su trayectoria y experiencia, ¿cómo ve usted hoy en día la aceptación de las personas en decir yo necesito ayuda psicológica? ¿O siempre sigue siendo como un tema, no, si voy a un psicólogo van a pensar que yo estoy loco? Solo en las generaciones anteriores ha quedado ese tabú, pero en las nuevas generaciones es todo lo contrario. La mayoría buscan atención psicológica. Actualmente los psicólogos, bueno, solo donde yo tengo mi local hay 7 psicólogos más. Es decir, que la demanda de atención psicológica ha incrementado. Sin embargo, algunas generaciones anteriores de papás, de abuelos, sí se han quedado un poco como con ese tabú de que no están locos y que por eso no necesitan atención psicológica, pero las nuevas generaciones ya vienen con otro chip, mucho más abiertos a la salud mental, que a la larga desencadena también en buena salud física. A raíz de la problemática que tuvimos por la pandemia, a su clínica se abocaron más personas. ¿Cómo ha sido ese proceso que usted ha visualizado? ¿Cómo les afectó a las personas ese encierro, esa tristeza también de saber que perdieron seres queridos? Bueno, el local que tenía antes de pandemia quebró porque ya no se podía abrir, pero no podían tener ese ya no podíamos tener ese contacto. Contacto, pero un mes luego de estar encerrados, la mayoría empezó a buscar online, y la terapia online se hizo muy famosa, se popularizó. Y gracias a esa terapia empecé a tener pacientes del extranjero, y tenía pacientes de Canadá, de Estados Unidos, de Trinidad y Tobago, de Honduras, incluso de Alemania y de España, porque eran compatriotas que vivían allá, y obviamente allá los servicios son bastante caros y conmigo podían tener algo más económico y atención personalizada, siempre con videollamada, y varios se quedaron ya fijados con la atención psicológica online. Y sí, definitivamente post pandemia incrementó la clientela, porque por ejemplo a mí antes me pasaba que si yo no tenía otro trabajo no lograba mantener la clínica, y actualmente me dedico full time a mi clínica porque la cantidad de pacientes es bastante. Nicole, su visión o su perspectiva como psicóloga en ese momento de pandemia, ¿qué pensó? Sí, fue bien dura esa situación, pero yo le ayudé a mis pacientes a fortalecer su seguridad personal, a eliminar los miedos, y también otro rubro que se abrió en la parte de la terapia psicológica fue el emprendedurismo. Abrirles la mente a ellos a tener otras fuentes económicas y no solo quedarse con la parte de tener un empleo, sino que también abrirse a tener un negocio, a emprender, incluso lo online, los negocios digitales. Entonces, además de ayudarle a mis pacientes con su salud mental, con sus miedos, muchos tuvieron que pasar duelos no resueltos. Además de ayudarles en eso, también les ayudé a abrir su mente en la parte económica y en la parte financiera para poder emprender y para poder ser autónomos y no estar esperando un sueldo para salir adelante. Y muchos de sus clientes que usted los atendió en pandemia
¿Actualmente siempre acuden a su clínica o nada más hay pacientes que están una vez nada más con el psicólogo? Hay varios tipos, sí, algunos se quedaron, algunos se han quedado. Por ejemplo, hay personas que tengo desde hace 5 años, pero no es porque ellos no se hayan recuperado, sino que a ellos les gusta ir a las terapias de grupo, o de repente me dicen, mire, yo ya resolví esto, hoy quiero trabajar aquello. Por ejemplo, ahora se me ha dado que, digamos, la persona llegaba por un problema de pareja, llegaba por una depresión, ya lo superó y ahora lo que quieren es mejorar en el tema financiero, porque el tema financiero también está conectado con tu autoestima. Y afecta. También afecta mucho, porque si una persona no se siente merecedora, no se siente capaz, así va a ser su salario. O sea, es acorde a cómo se siente consigo misma, la manera en la que va a ir generando sus ingresos y que va a ir progresando. Claro, cuando alguien empieza, obviamente va a empezar con poquito, pero en la medida en que tú vayas mejorando tus habilidades, tu autoestima, tu seguridad personal, todo va incrementando. Entonces ya le estoy ayudando a pacientes que probablemente ya salieron de la crisis, pero quieren trabajar otra parte de sí, o también podemos trabajar temas de peso, porque a veces comemos por ansiedad, no por hambre, entonces todo eso se puede ir trabajando. Según nuevamente tu experiencia, Nicole, ¿has tenido algún tipo de pacientes que te ha costado muchísimo, que siempre en el mismo problema están año con año, siempre tratando de recibir esas terapias, pero que sin embargo no se apartan? Ellos quieren superar ese problema. Y por eso es ese tema del día de hoy, salud mental en la infancia. Efectivamente, he tenido varios pacientes que todas las técnicas, programación neurolingüística, focusing en emociones, points of view, hipnosis, constelaciones, y nada funcionaba. Y cuando en un momento en la hipnosis empezó a recordar la persona, cuando sufrió maltratos, sufrió violencia, sufrió humillaciones, eso es súper impactante. Es súper impactante porque uno ve cómo esa herida de la persona a temprana edad sigue afectando a lo largo de la vida, y cómo es de importante que la persona pueda tener equilibrio y pueda tener cuidadores que lo amen, que lo apoyen, que estén con él y que no lo maltraten, para poder tener una adecuada salud mental. Excelente. Sí, definitivamente que mis pacientes más difíciles son los que han tenido traumas muy terribles en su infancia. Yo les voy a recomendar una película que se llama Civil. Es una película viejita de los años 70, pero buenísima para que tú veas cómo los problemas psicológicos de la infancia pueden afectar en tu vida de pareja, pueden afectar en tu vida profesional, etcétera, etcétera. Es una película que debes prepararte, porque sí, eso lo he notado, la vimos para una cátedra en la maestría, pero si alguien está muy alterado o si alguien tiene muchos problemas en su infancia, puede tocarle una situación que probablemente no ha resuelto y la película se lo detona. Incluso tuvo una paciente que no logró terminar la película, de tanto que le impactó ver esas escenas, porque ella había vivido cosas no iguales, pero semejantes. Perfecto. ¿Cómo surge esa combinación de psicología, programación neurolingüística e hipnosis? Todo es psicología. Es decir, programación neurolingüística fue creada por psicólogos estadounidenses. Hipnosis, la hipnosis es clínica, o sea, yo sé que han visto algunos programas de televisión donde hipnotizan a la gente y empieza la gente a cacarear o a... ¿Es real o es falso? Miren, yo honestamente no sé. No sé si eso es compadre hablado o si es verdadero, ahí sí, porque yo no lo hago. Cuando mi paciente está en el trance hipnótico, se acuerda de todo lo que me ha dicho. De todo, es como, ese recuerdo ya lo tenía yo bien soterrado, puede decir él, puede decir ella, pero la persona empieza a recordar en el inconsciente, pero luego lo comenta conmigo en la terapia. Es decir, que no porque la persona está en hipnosis, está en un estado inconsciente o en un estado donde no se va a acordar de nada de lo que me ha dicho. Eso no es así. O sea, la hipnosis es una terapia de tipo científica, donde volvemos a otras etapas de la vida, a la infancia, a la adolescencia, al vientre de la madre, y podemos sanar traumas desde la raíz, pero en ningún momento
yo voy a forzar a alguien a que haga algo que no desea hacer o a que diga algo que no desea hacer. Eso no es profesional. Entonces, ese tipo de show, pues, yo honestamente nunca he participado. No sé si alguien realmente tiene esos dones, lo ignoro, pero en mi clínica es de tipo terapéutica y es de tipo de sanación y no para hacer ningún tipo de show. Perfecto, Nicole. Ajá. Después de esta pausa comercial vamos a conversar realmente sobre los servicios que ofrece la clínica Love and Balance. No nos cambie, amigos televidentes. También quiero comentarles que si usted necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más tiene que llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita hasta la puerta de su casa. No nos cambie, retornamos enseguida. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Estamos hablando sobre la importancia de la salud mental en la infancia y, por qué no, a todas las edades. Me encuentro con la psicóloga Nicole Mercado, psicóloga clínica de Love and Balance. Vamos a conocer de lleno en esos momentos los diferentes servicios que ofrece la clínica. Estamos hablando de programación lingüística. La programación neurolingüística es una técnica para cambiar tus pensamientos y conductas a través de la lingüística. En ocasiones tenemos ideas o conceptos erróneos sobre nosotros mismos y sobre los demás también a veces. Y cuando en la programación neurolingüística tú puedes renombrar esas situaciones, puedes también cambiar tu vida. Porque la vida está creada primero a través de los pensamientos y segundo a través de la palabra, como bien dice la Biblia, el poder de la palabra. Entonces, si tú eres una persona que decreta, que dice cosas buenas, cosas positivas, que piensa bien sobre sí mismo, que piensa bien sobre los demás, definitivamente que la calidad de vida de la persona cambia y mejora y empieza a ser alguien con mayor autoestima, con mayor seguridad personal, con mayor deseo de superación, porque muchas veces la gente, por ejemplo, no se atreve a emprender porque cree que no va a poder. Desde ya decreta que no va a poder. Exacto. Y tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos estás en la razón, decía Henry Ford. Entonces es muy importante que empecemos a cambiar nuestros pensamientos y nuestras ideas, porque a veces han sido fundadas desde el vientre o desde nuestra infancia. Tal vez nuestra mamá nos dijo alguna vez, uy, qué niño más tonto. Y eso quedó grabado ahí y usted no se cree capaz de lograr sus metas o de lograr sus sueños. Nicole, ¿cómo es ese proceso para una persona cuando estamos nada más con pensamientos negativos, lo que tú mencionas, que no nos creemos capaces? Yo sé que a muchos de nuestros amigos televidentes también nos pasa, y en el caso también de las señoritas que se sienten feas y a veces tienen una estampa muy bonita, son muy inteligentes, son muy agradables, son muy amables y tienen muchas cualidades. Sí. A veces viene de que no fueron deseadas. Hay bueno, la mayoría no fuimos planificados, ¿verdad? Entonces hay personas que cuando están embarazadas y no habían planificado ese bebé, lo rechazan. Y eso se lo transmiten desde el vientre. Y es bien importante ir cambiando todos esos conceptos. Es como decir, bueno, eso era de mi mamá. Eran los traumas de mi mamá, pero yo no tengo por qué cargarlos. O tal vez pensamientos de escasez. Eso de nacimos pobres y vamos a morir pobres. Entonces todas esas ideas son conceptos que nos bloquean a alcanzar nuestros mayores ideales, nuestros mayores objetivos, porque venimos cargando, y esto también lo veo, eso se me olvidó decir, en la psicogenealogía. Mis pacientes también hacen su árbol genealógico, y ahí en la psicogenealogía podemos descubrir cómo a veces esas ideas de escasez,
eso de toda mi familia han sido madres solteras. Todo eso viene a veces de generación en generación, de nuestros ancestros, que nos lo fueron heredando y que nos lo fueron pasando, y por inercia, sin darnos cuenta, lo estamos repitiendo. Entonces, la programación neurolingüística es, pongámoslo en palabras prácticas, yo te desprogramo todos los conceptos negativos que has tenido en tu vida para colocarte nuevos conceptos más funcionales y que te ayuden a lograr tu mejor versión y aquello que tú sueñas y que tú anhelas hacer el resto de tu vida. Eso sí, no lo impongo yo, lo decides tú. Qué según bonito. tus metas, tu visión, porque también le pongo al paciente a hacer su misión y visión de vida. Hay personas que llegan a la consulta y No ellos tienen no ni idea. saben qué quieren en su vida, y entonces ¿cómo le voy a ayudar si el que da la ruta es la persona? Yo solo doy herramientas, pero la misión y visión de vida la tienes tú. ¿Hacia dónde te quieres dirigir? Ok, mira, en este caso, ¿es un proceso largo el que pasan tus pacientes o cómo se hace la programación cuando una persona está así, con esos pensamientos tan negativos? Porque no va a cambiar de la noche a la mañana. ¿Cuáles son esos ejercicios pequeños para que la persona vaya incorporando frases positivas, frases que a su conveniencia le puedan ayudar? Bueno, por eso es bien importante que los que apliquemos programación neurolingüística seamos psicólogos. Porque a veces hay personas que no han estudiado psicología y hay algunos que dicen, mire, usted en 3 sesiones ya resolvió eso. Es mentira. Y yo no me... Puede ser que alguien lo resuelva porque era muy leve, pero no es lo común, porque casi siempre viene con problemas del inconsciente o problemas más serios o más graves. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Que la persona pase por todas las técnicas para poder llegar. Si es hipnosis, porque vino de la infancia. Si es programación neurolingüística, porque son ideas que debe rebobinar y debe plantearse en forma más positiva. ¿Cómo pueden las personas practicarlos en su casa? Bueno, puede escuchar audios. Hay audios en internet positivos que te dicen, vas a empezar hay una canción muy bonita que venía oyendo en la radio que se llama Optimista. Despierto y agradezco. Todos los días son perfectos. Uno decide cómo verlos, hay que saber seleccionar. Esa es una canción de Caloncho que cuando yo la escucho digo, esto es programación neurolingüística. O sea, no es lo mismo que tú te levantes y digas, ay, ya voy a trabajar otra vez, a que tú digas, despierto y agradezco, y estoy agradecida porque tengo un trabajo y estoy bendecida, y me siento feliz. Y claro que la efectividad de un empleado que va con ese carisma y con esa mente es muy distinta a la de alguien que va como sintiéndose súper desgraciado porque tiene que trabajar. Ok, mira, en ese contexto me llama mucho la atención porque es real. Cuando nosotros desde que temprano nos levantamos ya vamos con pensamientos positivos, pues probablemente es que nuestro día vaya de 10 a que nosotros desde temprano ya empecemos con esa negatividad y ese pesimismo. Correcto, o sea, tú programas tu vida y esto es mucho de la ley de atracción. Es decir, la ley de atracción no es solo lo que piensas, es también lo que sientes, porque vaya, tú puedes empezar a escuchar audios, pero si solo lo dices mecánico y no lo sientes en cada célula de tu cuerpo, en cada órgano, en cada músculo, no lo vas a llevar al movimiento. Yo no sé si has conocido personas que caminan súper despacito. Bueno, no estoy hablando de las personas de la tercera edad que obviamente ya no van a caminar como un bicho, pero hay personas que caminan súper despacito y están jóvenes porque están deprimidas y porque están cargando una maleta de negatividad muy fuerte que es necesario ir soltando e ir cambiando todos esos conceptos, porque la ley de atracción es lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que hace. O sea, la vida para ser feliz debe ser congruente. Si yo estoy diciéndole a alguien que piense positivo, pero yo estoy pensando negativo, eso no sirve, eso no funciona. Tengo que ser congruente entre lo que pienso, entre lo que digo, entre lo que hago y entre lo que siento. Muy importante también en esta parte es la toma de decisiones de cada uno. Es decir, yo miraba por ahí un video en redes sociales que si tú necesitas, por ejemplo, un trabajo o quieres aspirar a algo, pues tú vas tomando las sendas que tú pienses que te van a llegar
para que tú lo obtengas. Es decir, siempre transmitimos lo que decimos y lo que pensamos, pero también, muy importante, qué estamos haciendo. Sí, fíjense que a veces critican estas redes de TikTok, pero uno selecciona qué va a ver. ¿Qué es lo que va a ver? Y hace poco vi un video que me encantó, donde estaban 5 chicas así esperando a una entrevista de trabajo y una señora. Y entonces el jefe mandó a llamar primero a la señora y le dijo, ¿eres buena en lo que haces? Y la señora le dijo, soy excelente en lo que hago. Contratada. O sea, si tú vas a una entrevista de trabajo con una gran inseguridad, o si tú vas a una entrevista y le dices a la persona, ¿y de qué quiere trabajar? De lo que sea, o con baja autoestima, o creyendo que no te la van a dar, tú mismo estás bloqueando esa bendición y no estás proyectando esa seguridad que se necesita para que tú seas un elemento de, a ella la quiero contratar porque ella se ve que tiene esa capacidad, ese carisma y ese talento. Otro servicio también que ofrecen en la clínica Love and Balance, estamos hablando de coaching. El coaching tan importante porque tú impulsas a las personas a sacar la mejor versión de ellas mismas. Sí, lo hago con Points of View, que es una técnica israelita muy bonita, muy interesante, que es con tarjetas y con historias. Miren, aquí hay algo, Walt Disney dice, la magia será manifestada a las personas que crean en ella. Y ahí, siempre en el librito, le sale a la persona justo lo que está viviendo. Es increíble, es una técnica que se la recomiendo. Y bueno, podemos guiar a la persona hacia su mejor versión y hacia cuáles son los pasos que necesita para cumplir sus metas. Y en ocasiones sale que el mayor bloqueo del individuo es el miedo. Eso es lo que más le impide seguir adelante, triunfar, alcanzar sus sueños, porque está muy colmada de inseguridades. Del qué dirán también. Del qué dirán, de desconfianza. O sea, son personas que no se permiten ser ellos mismos. Y para eso también les recomiendo un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola Stebbs. Eso es un libro precioso, donde nos habla de cómo no debemos perder la garra en la vida y no debemos perder esa parte que nos impulsa a vivir y a seguir adelante, porque a veces si estamos demasiado cognitivos, solo con la mente te traiciona, la mente te va a decir no puedes, los números no te dan para fin de mes, eso dice la mente, pero el corazón va más allá y el corazón avanza y vuela y fluye, y eso es lo más importante en la vida para ser felices. Excelente, mejor explicado, imposible, Nicole. Gracias. Mira, nos vamos nuevamente a pausa comercial a nuestros amigos televidentes y les pedimos que no nos cambie porque ya retornamos con más de Enfoque. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por acompañarnos, seguimos con más de Enfoque. Es momento de abordar a profundidad la importancia de la salud mental en la infancia. ¿Cómo influye la infancia en la edad adulta, Nicole? Bueno, la infancia te marca según la etapa en la que estés. Por ejemplo, un niño chiquitito de 0 a 2 años, lo que más necesita es cariño, afecto, ternura, amamantamiento. Eso es lo que más necesita. Entonces, ahí se le desarrolla al niño, según Erik Erikson, la confianza. La confianza básica en sentir que el mundo es algo bonito, que el mundo es algo bello, que el mundo es un lugar seguro. Entonces, lo que más necesita un bebé son apapacho, Cecilia, cariño, ternura, dulzura. Imagínate un bebecito que, y ya lo he visto en la clínica, que pasa en incubadora 2 meses. Eso es un trauma. Nace y se aparta de su madre. Exacto, nace y se aparta de su madre, y eso lo vive el bebé como un trauma, porque siente que nadie está con él, que él está solito, que nació, pero ¿quién lo acompaña? Entonces, eso es muy importante para comprender
¿por qué luego en la edad adulta la persona tiene tantas inseguridades o tiene tantas desconfianzas que pueden venir de ese tiempo que pasó en la incubadora? Que claro, pues era necesario porque si no el bebecito se podía morir, pero psicológicamente afectan las emociones. O por ejemplo, cuando la mamá no es muy afectiva, no es muy cariñosa, o cuando no se le da pecho al bebé. A veces hay mamás que tienen esas dificultades, pero hay que trabajarlo, vaya. Y si no le vas a dar pecho, por lo menos cargarlo, darle cariñito, darle mimos, porque en la actualidad muchas mujeres trabajan bastante, incluso más a veces que los hombres, y pueden descuidar esa parte. Y si algo necesita el bebecito, es ese afecto y ese calor que también, por supuesto, de su papá. Claro que sí. Pero no es lo mismo cuando está bien chiquitito, lo que más necesita es su mamá porque estuvo en el vientre de ella. Exacto. Entonces, en los primeros años necesita más a mamá y luego ya en otras etapas de la vida va necesitando más a papá, porque el rol de papá es el rol de impulsar. O sea, papá es el que te impulsa a hacer, a lograr, a alcanzar. Y hay personas que, por ejemplo, no han crecido con su papá y si no han sanado eso, pueden llegar a tener mucha desconfianza, mucha inseguridad y sentir que no van a poder, porque a veces nuestra mamá es muy sobreprotectora y la típica mamá es como mamá gallina, ¿verdad? Nos quiere tener ahí bajo su alita. Pero viene papá y dice, no, el niño debe correr, el niño debe nadar, y entonces eso nos va impulsando a lograr nuestras metas y alcanzar nuestros objetivos en el mundo. Pero, lo que decía antes, la parte afectiva no se puede perder, porque si no te vas a convertir en una persona muy mental, muy cerebral, pero poco conectada y poco vinculada. Y eso tampoco es saludable. Y ahí es donde podemos ver de repente jefes o personas en puestos de autoridad, déspotas, tiranos, insensibles, muy probablemente han tenido un trauma con su mamá. Y muy probablemente no han recibido el suficiente afecto, el suficiente cariño, y cuando ya se vinculan con otros se vuelven personas muy hirientes y poco sensibles, lo cual en el liderazgo del siglo XXI no es conveniente. O sea, un líder del siglo XXI no es solo jefe, también tiene liderazgo para guiar, para apoyar y para contener a su equipo de trabajo. Mira, en este contexto también queremos destacar la nueva ley Nacer con Cariño, que es justamente lo que hablábamos hace un momento, de que el bebé recién nacido tiene que estar junto a su madre. Sí, es bien importante la manera en la que fuimos concebidos, si nos concibieron con amor, si nos concibieron fruto de un abuso sexual, todo eso marca la vida. Luego, cómo estuvimos en el vientre de nuestra madre, si estuvimos ahí bien acogidos, si mamá nos deseaba, si mamá y papá se peleaban mucho, todo eso lo absorbe el bebé. Incluso he tenido pacientes que dicen que cuando llega el papá, que es el que agrede a la mamá, el bebecito se hace a un ladito porque siente esas agresiones. Entonces es bien importante cómo es el clima de la casa y cómo se relaciona la persona con su cónyuge. Luego la parte del parto, nacer con cariño, por supuesto, o sea, tener esa parte de calidez, de ternura. De buen trato por parte del personal médico. Sí, porque en el pasado se escuchaban historias bien feas. Violencia obstétrica, donde había médicos que le decían, ¿verdad? Yo nunca vi, pero me contaban, que le decían a las señoras que estaban en el parto, pero en el acto no gritabas así, o sea, una violencia y unas humillaciones que no son correctas. La famosa episiotomía, ¿verdad? Que no hay que dejar de lado que muchas mujeres sufrieron muchísimo, incluso se llegaron a infectar y sus problemas de salud se agravaron a tal grado de que muchas decidieron ya no tener hijos. Imagínense qué impresionante. Entonces, nacer con cariño definitivamente que es algo fundamental y porque marca el resto de la vida. Me acuerdo de una paciente que era bien bonita y ella no se sentía bonita, se sentía fea. Cuando hicimos la regresión al momento del parto, una enfermera le dijo, ¡ay, qué feíta! Como la típica frase que le dicen a veces a los recién nacidos porque nacen todos arrugaditos y así, pero imagínense cómo marcó para ella el resto de su vida y cómo eso le influyó
para que ella se sintiera que no era lo suficientemente bonita a pesar de serlo. Entonces sí son situaciones muy violentas y situaciones muy tóxicas que si la madre lo está viviendo le da ansiedad, le da estrés y por supuesto se lo transmite al bebé, porque algo muy importante es que en el vientre el bebé no divide, esta es mi mamá y este soy yo, sino que el bebé siente que todo lo de su mamá es de él. Y por eso algunas señoras nos dicen, no lloren cuando está embarazada porque el bebé siente. Pero si usted se traga esas lágrimas, tampoco es saludable. Si usted se traga esas lágrimas, igual el bebé siente esa tristeza. Entonces mejor buscar ayuda. Yo me acuerdo que tuve una pacientita embarazada, todo el embarazo yo decía, este es mi pacientito más jovencito porque estaba en el vientre de su mamá. Ok, perfecto. Sí. ¿Qué es un trauma en la infancia, Nicole? Un trauma en la infancia es un evento fuera de lo común que va a generar en el niño un estrés que si no se trata, que si no se acompaña, puede dejar secuelas o marcas para el resto de la vida. Entonces, un trauma es una situación difícil, como por ejemplo, haber visto que mataran a sus papás, haber perdido un ser querido, una violación, un abuso, violencia física en extremo, todo eso son traumas de la infancia. O haber visto, porque hay niños que les toca ver a sus papás peleándose y golpeándose, un divorcio mal manejado, todo eso se puede llegar a convertir en un trauma si no se interviene terapéuticamente y si no se trabaja emocionalmente el estado de salud mental del menor. Perfecto. Nicole, para nuestros amigos televidentes que están deseosos de saber cómo te pueden contactar, sabemos que hay consulta presencial, no sé si también por llamada telefónica o virtual. Online también, por Zoom o Google. ¿El teléfono para compartir? Mi celular es 7683-5237 y me pueden encontrar en mi fanpage Love and Balance y en mi Instagram Nicole Mercado 12, Nicole con K. Hay que dejar de lado ya todos esos estereotipos que, si bien es cierto en la actualidad han disminuido el hecho de pensar de no, yo no necesito un psicólogo, pero siempre hay que tener en mente en qué momento podemos nosotros poder acudir a una ayuda profesional psicológica. Así es, Cecilia. En el primer mundo, ir al psicólogo es como ir al médico, es algo básico, es una rutina. Porque la salud mental es clave para que tú estés bien en tus relaciones interpersonales, en tu salud física e incluso en el área laboral. Ok, ¿qué le dirías tú a esas personas que todavía saben que tienen un problema psicológico muy grave, que han venido acarreando con muchos años atrás? ¿Qué es el primer paso que deberían hacer? Bueno, lo primero es buscar ayuda, porque así como estoy yo como psicóloga privada, también hay atención psicológica en hospitales públicos, en unidades de salud. También he visto clínicas en parroquias, en iglesias evangélicas. Entonces, si para alguien es lo económico un impedimento, decirle que hay otras formas y que hay otras instituciones que apoyan la salud mental a nivel público también. Y buscar ayuda, no tener pena, porque todas las personas en algún momento de nuestra vida necesitamos ese apoyo, necesitamos esa ayuda, y no es de locos, no hay que estigmatizarlo, y lo mejor es la catarsis, esa parte de expresar, de decir, de sacar, usted ya se le va liberando de cargas y usted se puede ir sintiendo con mayor autoestima y con mayor seguridad personal. Yo se lo recomiendo no solo porque yo lo hago, sino que también porque lo viví, y créanme que gracias a los psicólogos logré superar muchas cosas y ahora me siento plena, me siento realizada, pero no lo hice sola. Primero es Dios, ¿verdad? Y luego son estos profesionales que nos ayudan y nos guían. Mira, y como primer paso no hay excusa en el sentido de que hay atención en línea. Si la persona todavía está con esa vergüenza, con esa pena de poder asistir presencialmente a una clínica, pues ahí están las llamadas telefónicas, ¿verdad? Así es, así. Curiosamente, las personas media vez se abrieron las puertas de la pandemia, casi todas les gusta lo presencial. Es decir, bueno, por mí no pagar al local, ¿verdad? Pero a la mayoría
siempre quieren presencial. Sin embargo, lo online siempre está disponible. Perfecto. Y en ese caso también cuando los padres de familia, en el bloque que viene vamos a hablar de cómo saber si mi hijo necesita atención psicológica. Pero en este caso, me imagino que tú has tenido la experiencia de que van a tratar al niño, pero también quieres tratar a sus padres. Es que es así. Es más, si no llegan los papás, no atiendo al niño. Porque luego le pueden decir a uno como profesional que uno no está apoyando al niño. Okay. Pero es en realidad que la dinámica de la casa no ha cambiado, no ha mejorado y tampoco nosotros los psicólogos vamos a hacer algo donde no nos apoye el sistema familiar. Entonces sí, para mí una clave para tomar un caso de un niño es que los papás estén dispuestos a trabajarse porque casi siempre ahí está el origen. Y media vez yo trabajo a los papás, el niño empieza a mejorar. Perfecto, Nicole. Mira, nos vamos nuevamente a pausa comercial, recordándole nuevamente a nuestros amigos televidentes que si necesitan recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, usted nada más tiene que escribir o llamar al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita hasta la puerta de su casa. No nos cambie, que ya retornamos con más de Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos por finalizar esta entrevista. Esta mañana hemos estado abordando un tema muy importante, la salud mental. Nicole, ¿cómo saber un padre de familia si mi hijo necesita atención psicológica? Bueno, cuando tu hijo está demasiado triste, cuando tu hijo le están haciendo bullying en la escuela o en el colegio. Que muchas veces los padres de familia no se dan cuenta, ¿verdad? Sí, pero uno debe notar esos cambios. Yo me acuerdo que a veces me molestaban los niños y yo tenía una tía que ella era bien sensible y ella me preguntaba, y a veces es cierto, a veces los papás no se fijan. Entonces es bien importante uno estar pendiente de esos cambios y de esa actitud que ese niño o esa niña no está comportándose como tradicionalmente uno necesita ver, que el niño ande jugando, que el niño ande hablando. Ahora, hay niños un poquito más introvertidos, pero tú sabes que él ya es así normalmente, pero si cuando lo llevas a la escuela ves una transformación o el niño se está resistiendo a ir a esa institución, hay que intervenir. Y a veces he tenido pacientes que llegan en la edad adulta con traumas del bullying y sus papás no los escucharon y ellos les decían, por favor, cámbiame de colegio, cámbiame de escuela, y no quisieron. Entonces no dejemos que el trauma llegue hasta la edad adulta, porque luego se vuelve muy difícil de tratar. No imposible, pero sí más difícil. Otro síntoma es cuando el niño es muy hiperactivo, cuando el niño no está poniendo atención, cuando el niño va bajo en las notas. La solución no es pegarle, la solución no es maltratarlo, la solución es apoyarle, ayudarle, contenerle y buscar, porque a veces puede tener problemas de aprendizaje, puede necesitar maestro de educación especial, de matemáticas, de lenguaje, etcétera. Entonces no juzguemos al niño, sino que busquémosle ayuda. Cuando el niño llega a los 5 años y todavía no habla, necesita terapia de lenguaje.
o cuando ya manifiesta ciertos rasgos autistas, también hay que buscar un apoyo y una institución que sea comprensiva a este tipo de traumas. Perfecto. Para finalizar, un mensaje en corto para la población, para nuestros amigos televidentes. Bueno, el lema del Ministerio de Salud: no hay salud sin salud mental. No pretendamos que nuestro cuerpo, que nuestro organismo funcione adecuadamente únicamente tomando pastillas, si no trabajamos nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra actitud y nuestras relaciones interpersonales, porque esa es la mejor medicina. Perfecto, quiero agradecerte infinitamente el acompañarnos esta mañana, compartir toda tu experiencia, la trayectoria con nuestros amigos televidentes y por supuesto conmigo. Llevo mucho aprendizaje, muchísimas gracias y te esperamos nuevamente. Gracias a ti, Cecilia, y mucho gusto. Bendiciones a todos. De esta manera nos despedimos. Bendiciones para usted, amigo televidente. Buen provecho si a esta hora pues usted disfruta su bendecido desayuno. Nos vemos en una próxima emisión de Enfoque.